Nunca voy a olvidar que esa noche yo era un niño. Tenía 9 años, pero siempre fui muy maduro para mi edad, así que digamos que no era un niño asustadizo ni nada parecido. Tuve mi infancia de lo más normal hasta aquella noche. Nunca temí buscar el ratón que se escuchaba constantemente debajo de mi cama, aunque más no encontraba nada. Ni siquiera temí cuando lo escuchaba Robert a algo ahí abajo, no ese sonido sutil como de una boquita de ese tamaño, ni siquiera del tamaño de una rata. Era Robert, que se escuchaba como si algo enorme tallara sus dientes con la madera del piso. Siempre tuve la tranquilidad necesaria para saber que se trataba de algún animal escondido abajo, quizás hasta dentro del piso de aquella casa tan vieja. No había nada de qué preocuparse. Así es como siempre me sentí. Pero aquella noche me despertó un fuerte golpe en mi nuca horrible. Cuando pude reaccionar, me sentí en el piso, y luego sentí como era arrastrado. Fueron apenas unos instantes entre lo que despertaba y lograba ser consciente de lo que estaba pasando, de que algo me estaba jalando hacia mi armario. No recuerdo cómo era, no le vi bien, pero era algo pequeño, casi como si hubiera sido un niño, tan solo un poco más grande que yo, o una mujer menuda. Quizás no alcancé a verle, tan solo la silueta, tan solo sentía sus manos. Luego ya solo recuerdo que sentí mi ropa encima. Toda esa ropa que había amontonado en lugar de colgarla estaba encima de mí, dentro de mi armario como si me estuvieran escondiendo. No podía gritar, no tenía voz. Empecé a golpear la puerta del armario con todas mis fuerzas, con mis 2 manos, y luego liberé una de mis piernas y empecé a patear aquellas puertas que ya se habían cerrado detrás de mí. Lo siguiente que recuerdo es a una enfermera curarme las heridas en la cabeza y en las piernas, y a mi papá a lo lejos mirando desde la puerta de aquella habitación de hospital. Me recosté en los brazos de mi madre, sintiendo que estaba apoyado sobre ella. Más allá de ese recuerdo horrible, me quedaron las cicatrices reales, como costras extrañas que se formaban en mi pierna cerca del tobillo, donde este ser me tocó, como si fuera una quemadura o como si se me secara la piel. Estas marcas regresaron de vez en cuando hasta que cumplí 15 años. Aquella noche, aquel ser extraño en mi armario, aquel evento que nunca pudimos explicar. Me hubiera gustado pensar que esa sería la experiencia más espantosa de mi vida, pero nada me podría preparar para lo que viví después ya como adulto, cuando llegaron ellos, los visitantes. Pasé por momentos duros en mi juventud, un acontecimiento horrible en el que no quiero ahondar. De pronto, la normalidad que yo conocía cambió. Una familia de 6 ya solo era de 3. Mi papá, mi hermano menor y yo. Éramos los más distantes entre nosotros, cohesionados solo por el amor de los demás, y de repente ya solo estábamos nosotros. Solo seríamos nosotros 3 para siempre. No había cumplido los 18 años cuando ya tenía un problema terrible de alcoholismo y depresión, pero con mucho esfuerzo y ayuda, con algunos tropiezos, pude superarlo. Cerca de mis 30 años por fin entré a la universidad para cumplir aquella promesa que le había hecho a mi madre. Mi hermano se fue a estudiar a Monterrey en una escuela privada gracias a una beca de fútbol americano, así que solo quedaba yo por cumplir aquel objetivo que nos habían trazado. Encontré un mini departamento justo en medio del triángulo formado por mi trabajo, la escuela y la casa de mi padre. La vida pintaba bien. Lo hizo por más de un año, créanme, pintaba bien. No había forma de saber qué es lo que venía. Vivía muy tranquilo. Mi cuarto tiene una pared, prácticamente una enorme ventana. Dejaba entrar mucha luz, pero lamentablemente la vista solo era a la ventana del departamento de enfrente, a unos 3 metros del mío. La misma torre estaba construida así para que los departamentos se encontraran de frente. La sala también tenía una ventana del piso al techo, y la única vista era a su contraparte en el otro departamento. Al frente vivía una pareja joven con 2 niños, muy bien portados, así que nunca tuve problemas con ellos. Luego se fue esta familia y llegaron 2 tipos que no duraron ni un mes. Fue un tiempo raro porque no confiaba en ellos, se veían extraños, pero por suerte se fueron pronto. Entonces llegaron ellos. Me los topé al llegar de la escuela. Cambiándome para salir corriendo al trabajo, estaban subiendo algunas cajas. Era una pareja de unos 50 años muy serios. Imaginé que no tendría problemas y que serían aún más tranquilos que la familia anterior, ya que no tenían niños. Pero a los días noté que no estaban solos. Ellos trabajaban todo el día, pero se quedaba una señora en el departamento, a pesar de que abrían un poco las cortinas, dejando entrar algo de luz, y ella se acercaba allí con su silla de ruedas. Yo entendía que la anciana no tenía nada que hacer, pero comenzó a incomodarme. Los señores se la pasaban mirando hacia mi departamento, y yo jamás cierro mis cortinas. Quizás era tiempo de empezar a hacerlo. La señora parecía interesarse más y más. Primero se asomaba tímida, pero un día que la saludé, perdió toda la pena. Sonrió y se acercó a la ventana. Cerraba con cuidado todos mis movimientos. Yo no estaba mucho en el departamento. Salía temprano rumbo a la escuela.
Regresaba a cambiarme cuando podía por las tardes y luego llegaba muy tarde. A veces parecía que los señores no llegaban temprano para acostar a la anciana, y ella se quedaba allí observando junto a la ventana, con todas las luces apagadas. Alguna que parecía venir de su cocina permanecía prendida. Llegué a sentir pena por ella. No estaba totalmente abandonada porque la cuidaban, pero era claro que sus familiares tenían que trabajar y ella experimentaba esta soledad concentrándose en mí, en cada uno de mis movimientos. En una de esas tardes la vi haciendo algo con sus manos. Parecía estar amarrando algo. Me mostró un collage. No sabía si era importante o una tontería, pero lo mostraba entusiasmada. Asentí con la cabeza y me despedí. Ella hizo más señas, pero hice como que no la vi y me fui a la cocina. Estaba muy necesitada de atención. Los días que siguieron ya no la vi. No sé si era porque llegaba tarde o porque ella no miraba la ventana, pero ya no la vi. Tampoco me molestó. Me sentía hasta más tranquilo. Hubo un sonido que me llamó la atención. Frente a mi cuarto había otra habitación muy pequeña. En teoría era una segunda recámara, pero lo cierto es que apenas había una cama individual y un pequeño armario. La ventana era alta y pequeña. Casi no dejaba entrar luz. A veces escuchaba un sonido como de algo cayendo ahí, pero al revisar no había nada. Lo más obvio era que viniera del departamento de arriba, pero me parecía extraño. Intenté ignorarlo. Eran pequeños detalles que uno prefiere no notar. Aunque estaba en el cuarto piso, alcanzaba a escuchar todos los ruidos del estacionamiento. Llegaba muy tarde, apenas con tiempo para dormir 2 o 3 horas, y recordaba que muchos de esos días los pasaba en modo zombie. Cada pleito o discusión abajo me despertaba. Una noche apenas llegué, escuché a una vecina maltratando al guardia de seguridad en el estacionamiento. Decidí bajar bajo pretexto de llevar la basura y defenderlo. Creí ver a la anciana del departamento de enfrente frente a la ventana. Luego comprendí que era mi imaginación. Cuando llegué abajo, la señora ya no estaba, solo don Raúl recogiendo basura. Más tarde llegó la vecina de enfrente a ayudarnos. La vecina nos contó que debía tirar la silla de ruedas porque había sido reemplazada, pero al dejarla en el área de desechos, dijo algo que me dejó helado. Sentía que de alguna manera Rajesh o mamá con nosotros. Me quedé callado. Fue una confesión muy personal. El guardia me contó que el departamento de al lado era extraño. Se escuchaban movimientos nocturnos, risas y golpes en la manija, pero al mirar por la mirilla no había nadie. Yo dudaba, no creía en esas cosas, pero esa noche escuché una risa mientras subía las escaleras. El guardia estaba asustado. Mientras bajábamos al estacionamiento, escuchamos la silla de ruedas detrás de nosotros. Volteamos las luces. Estaba apagada. No sabíamos qué hacer. Casi corrimos al subir cuando un vecino activó la luz. El guardia nunca volvió a trabajar ahí. Empecé a mantener las cortinas cerradas y a poner música para dormir, tratando de ahogar los ruidos. Hasta que algo me despertó. Se escuchaba detrás de la cabecera de mi cama. Alguien estaba allí. Me decía que no abriera los ojos. Rezaba. Era la voz de una anciana. Sentí como si hubieran abierto la ventana de par en par. Entró frío helado. Fingía estar dormido y alcancé a ver 3 figuras en la esquina de la habitación. 2 mujeres y un hombre. La mujer más pequeña intentaba encontrar mi mirada. Me tomó del pliegue de la cobija y no sé si lo escuché o lo soñé. Grité, me sacudí, caí del otro lado de la cama. La cobija cayó encima de mí. La puse sobre mí esperando que ayudara. Alguien caminó fuera del cuarto. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente me levanté, me destapé lentamente, levanté la vista. No había nadie. Encendí la luz. Todo parecía en orden, silencio sepulcral. Me asomé por la ventana. Las cortinas del departamento de enfrente estaban cerradas, pero una luz parecía brillar más, dejando ver una silueta detrás de las cortinas. Sentí cosquillas en la nuca, frío entrando por la ventana, aroma a lluvia. Escuché algo moverse en la habitación vacía frente a la mía. Salí corriendo. El elevador no funcionaba. Bajé por las escaleras. Sentí que alguien venía detrás, pero era solo mi imaginación. Le pedí al guardia subir conmigo. Él dudaba, pero aceptó. Entramos. La puerta estaba abierta de par en par, luces apagadas. El frío era insoportable. Prendí la luz, todo parecía normal. Me cobijé en el sofá y dormí allí. Soñé con mi familia, incluso con los que ya no estaban, cuidándome, ayudándome a pasar por todo esto. Me sentí acompañado, aunque ya no recordaba sus caras, y escuché que alguien se acostó en mi cama. De la nada, ahora el sonido comenzó a provenir de mi pequeña cocina, como si alguien revisara entre los platos sucios, tocándolos, haciéndolos chocar lentamente solo para anunciarme que estaba ahí, que debía seguir temiendo. Me levanté y con dificultad le di la vuelta al sillón para ponerlo de frente a la ventana, y me recosté así, mirando hacia afuera, dándole la espalda a lo que fuera que estuviera allí.
Sentí que me ahogaba y destapé un poco la cara, y pude ver al hombre de enfrente, al vecino, levantarse de su sillón para ir a cerrar la cortina, para no verme, para que yo no hubiera sabido. Qué poca vergüenza, todo lo que me estaba pasando era su culpa. Yo vivía muy tranquilo antes de que ellos llegaran, con esa vieja y con todo lo que ahora habitaba conmigo. Quizás el Señor no lo sabía, o tal vez sí, tal vez todo era a propósito. Escuché un grito a lo lejos y me hizo salir de mis pensamientos sin sentido. Bueno, pensé, al menos no soy el único que la está pasando mal esta noche en el edificio. Escuché unos pasos acercarse por las escaleras hacia mi puerta, pero no venían del elevador. Los pasos se acercaron a mi puerta y se alejaron como si continuaran subiendo al último piso, pero luego regresaron, se acercaron, tocaron a mi puerta. En cuanto lo hicieron, unos pasos en mi pecho se alejaron de donde yo estaba, justo sobre mí, y se dirigieron hacia mi cuarto. Aquella puerta se cerró de golpe y yo me levanté sobresaltado. Es que estos pasos se escucharon arriba de mí, pero no como si vinieran del departamento de arriba. Era como si alguien hubiera caminado en mi techo, como si alguien no hubiera estado colgado en el techo sobre mí en ese momento y luego se hubiera movido, se hubiera arrastrado pegado a él hasta esconderse en mi habitación. Me levanté y me acerqué a la puerta. Por la mirilla me di cuenta de que era Jonathan y le abrí. Tu turno terminó hace ya rato, no le dije. Él vino hacia atrás de mí, muy nervioso, y me hizo señas de que lo acompañara. No le pregunté ni para qué. Lo que quería era salir de ahí. Como en una película de terror, las luces de las escaleras parpadeaban. La electricidad se debilitaba de repente. Ya lo reporté, me dijo mientras bajaba a toda prisa por las escaleras, a 1 metro de mí. Nuevamente un grito extraño parecía venir de arriba, de los últimos pisos, pero esta vez callado, apagado. Un grito corto. ¿No vas a ir a revisar que todo esté bien?, le pregunté a Jonathan. Si fuera algo serio, iban a llamar a la caseta y subiría el guardia nuevo, me respondió. Terminamos de bajar y él siguió caminando con mucha prisa. No se detuvo. El guardia en turno estaba del lado de afuera de la puerta, no dentro del edificio, no en su caseta como debería. Ya mejor afuera. No le pregunté a Jonathan, pero el guardia ni siquiera asintió. Paul, ¿todo bien? Yo no le tomé del hombro como para que lo dejara en paz y caminamos un poco alejándonos. Estás muy raro todos estos últimos días, joven, se lo dije, porque usted es de los pocos buena onda del edificio. Sálganse, la señora Imelda ya se va hoy. Estuvo empacando sus cosas y se cayó muy feo. Tuvo suerte de que medio sin pesos alguien le ayudara. Justo cuando iba subiendo escuché el costalazo. Cuando entré, ella estaba inconsciente. La pobre se cayó bien feo, como si alguien le hubiera pateado el banquito que usaba para agarrar las cosas altas de la alacena. Ya ve que es muy chiquita ella. Un nuevo parpadeo en la luz hizo que Jonathan se callara. Esta vez duró casi 20 segundos. Yo agradecí no haber estado ya dentro. Me hubiera parecido eterno. Se acercó un taxi. Jonathan le hice señas para que se parara. Mire, yo ya me voy, joven. Y la verdad no sé si regreso. Ya pedí mi cambio, pero depende de que haya donde mandarme al nuevo compañero. Dudo que regrese. Yo nomás le digo, lo que le está pasando a usted no es nada comparado con otras cosas que se han escuchado en el edificio o con lo que vio don Raúl en el estacionamiento. Ni siquiera sabes lo que me ha pasado, Jonathan, le dije. ¿Cómo sabes? No es nada comparado con los demás, respondió. Le pedí su teléfono. Sentí que iba a necesitar su contacto, que iba a necesitar que en algún momento alguien me reafirmara que eso estaba ocurriendo, que no estaba loco. Cuando vi que Jonathan se alejó en el taxi, me acerqué a la entrada del edificio. Vivía en la segunda de las 2 torres. Mi elevador estaba al fondo de un pasillo que esa noche se veía más oscuro que de costumbre. Toqué mi bolsa, tenía mi celular, mis llaves, mi cartera. El destino esta vez me había sonreído porque las tomé al salir sin pensarlo y tomé el siguiente taxi hacia la casa de mi papá. Llegué a los pocos minutos. Ya le había enviado un mensaje para despertarlo y avisarle que iba en camino, pero no lo desperté. Mi papá tenía periodos de mucho insomnio que le duraban semanas y por lo visto se encontraba en uno de ellos. Me recibió con un café. Debe ser algo muy grave para que vengas a esta hora a visitarme, me dijo. Recuerdo que me daba pena hablar, que sentí ese frío en la espalda que sentía como si nada fuera real. Aún así, lo siento como si toda esa noche hubiera sido parte de un sueño. Están pasando cosas muy extrañas, le dije, pero si te cuento más te vas a reír. Escucho cosas, siento cosas. Hasta sentía a alguien en mi departamento. Me quedé callado. Sabía que lo siguiente no solo podía decir. En fin, para que me gustaría pensar que son tonterías, te lo prometo. Pero hay otros vecinos que dicen que también están pasando por cosas muy raras. ¿Por qué van a hacer tonterías?, preguntó mi papá. Esas energías existen, le dije. Todo lo bueno tiene su contraparte mala, porque a la gente buena hay una malvada.
Por cada muerto que nos cuida hay uno que vuelve por nosotros para llevarnos. Lo que dijo me pareció muy extraño y muy específico, sobre todo porque a partir de eso se quedó callado y se levantó. Buscó algo para poner sobre la mesa y fingir que comíamos. ¿Creen en los fantasmas, papá?, le pregunté. Yo estaba seguro de que no. Recuerdo que nos regalaste, mi hermano y yo, por creer en esas cosas, le dije. Después de un momento me contestó. En ese entonces no había visto lo que ahora. No hay nada malo en reconocer que estabas en un error cuando te enfrentas a la evidencia, ¿no lo crees? Esta frase nos llevó, gracias al cielo, a otra plática, y por un momento pude olvidarme de todo lo que acababa de ver, de lo que sentía. Dejé de sentir ese frío que me tomaba por la espalda, pero el sonido de la puerta a la calle me hizo levantarme. Mi papá no esperaría a nadie, menos a esa hora. Ni siquiera dejaba que nosotros nos quedáramos a dormir allí. Era un verdadero ermitaño. Así que me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. El ruido había desaparecido, pero luego, un segundo después, una silueta se volvió a asomar y se puso frente a la puerta, intentando abrirla. Esa silueta de mujer pequeña, la misma que yo había visto en una habitación un rato antes, estaba allí, en casa de mi papá. Quería entrar. Creo que vi 2 puntos brillando en aquella silueta negra, como si fueran sus ojos. Por segunda vez aquella noche, después de que le había tocado, me daba cuenta de que estuviera algo físico o algo que podía manipular lo físico, se iba. Mi teoría de que si no los veía, si cerraba los ojos, no me harían daño. Esa figura que estaba allá afuera era... ¿Quién es?, preguntó mi papá en un tono muy serio. Nadie le respondí. Dime quién es, me insistió. Existió, pero yo solo me di la vuelta y me senté a la mesa. Quise contarle todo. Mira, ocupada llegaron más personas a vivir a la casa de enfrente, al departamento de enfrente, y de repente empecé a ver a una señora. ¿Quién está allá afuera?, insistía. La cosa es que no había señora, al menos no viva, y luego la comencé a sentir en la casa. Y luego no era solo ella, había otras cosas, otros espíritus. Me da vergüenza decir la palabra, papá, pero había otras entidades en mi departamento. ¿Tienes quién está allá afuera?, me preguntó. Me sentí muy asustado, papá, pero creo que son mis propios demonios, mis propias culpas a lo mejor. Luego los vi en mi cuarto y sospeché algo, pero no quise creerlo. Pero oí, papá, le dije. Hoy le toqué la cara. Cuando mi papá y yo nos dijimos todo, me puse a llorar. El sonido ya afuera dejó de escucharse y volví a mi casa, al departamento. Mi papá no quería dejarme solo, pero yo se lo pedí. Era algo que tenía que hacer. Cuando llegué, era el lugar más lúgubre del mundo, después de ser un edificio de departamentos completamente normal. Esa noche lo veía serio. Sabías que algo estaba pasando ahí adentro. El guardia ya se había metido, pero no estaba dentro. Estaba solo detrás de la puerta, dormido en el piso. Lo desperté y le dije, al menos métete a la caseta para que no te vayan a ver. Pero no me contestó. Yo seguí caminando para adentrarme a ese pasillo oscuro. Joven, me gritó el guardia desde atrás, ¿me puedes pasar mi mochila? Entró en la caseta, fui por ella y se la di. No te vayas a ir porque te van a correr. Aguanta un rato más. Yo casi salgo, le dije antes de seguir avanzando. Las luces parpadeaban. Sabía que tenía que subir por las escaleras, pero el frío, aunque por todo el edificio, se sentía. Una vibra muy extraña. El frío solo lo sentía al llegar a mi departamento, abrir la puerta que ya no tenía seguro, a diferencia de como yo la había dejado. Apresuré cruzar de mi habitación al cuarto vacío, como por reflejos de los ojos. Apenas los abrí al asomarme. Aquella habitación. Ahí estaban los 3. Las 3 figuras en la oscuridad. Me di la vuelta y entré a mi cuarto. Cerré la puerta, le puse seguro. Sabía que no significaba nada, pero lo hice. Abrí las cortinas. Las del departamento de enfrente estaban abiertas. También su luz estaba prendida. Me acosté. Me sentía cansado. Me sentía listo a darme por vencido. Algo se arrastró debajo de la cama. Lo sentí y sentí cómo se metió. Tenía los ojos cerrados, pero podía escucharlo todo. Algo que estaba parado en la esquina de la habitación, se acercó caminando a mí. Se puso enfrente, dando la espalda a la ventana. Y yo abrí los ojos. Era ella. Me aterraba mucho más que quien estaba debajo de la cama. ¿Quién está allá afuera, hijo?, me había preguntado mi papá un rato antes. Es mi hermana. No sé cómo decírtelo, papá. Es mi hermana hace un rato y estoy en mi cuarto. Y ahora vienen por mí, ellos 3. ¿Están contigo en tu departamento?, preguntó mi papá. Tus hermanos, tu mamá. Ellos, papá. Ellos saben que fue mi culpa, que todo fue mi culpa, que fui yo jugando, que manejaba, que moví la palanca de aquella camioneta de mudanza, la que me había subido a escondidas. La camioneta que rodó esos metros en pendiente en un instante, sin darles tiempo de quitarse, sin darles tiempo de dejar esas maletas que se acababan de la cajuela y quitarse.
Ellos saben que fue mi culpa, le dije a mi papá ya en medio de la desesperación. Ellos habían vuelto por mí. Hijo, me dijo mi papá, tu mamá no era perfecta, tenía sus problemas y sé que por eso a veces sentías que no te quería tanto como tus hermanos, pero ella no vendría. Mi papá se detuvo. Sé que no estaba seguro de lo que estaba por decir, no estaba seguro de lo que venía. Tu mamá y su hermano prometieron que terminaría la universidad, y tú solo le juraste a ella que tú también lo harías. Tú siempre tuviste la voluntad de complacerlo, y ella lo sabía. Ella, sus hermanos, sabían que los querías, y ellos están aquí. Siempre han estado aquí conmigo. Puedo sentirlos, puedo leerlos. En 2 ocasiones los he visto todas las noches, hasta hace unas semanas. Siento como tu hermana se mete debajo de mi cama, como sea para asustarnos de cuerdas. Nunca han hecho nada malo. Han sido solo una presencia para mí. Pueden estar tan solo, pero ya no los he sentido, y eso es lo que están haciendo allá afuera. Definitivamente nunca había pasado. El extractor de la cocina se prendió, y los dos, mi papá y yo, sabíamos lo que significaba. Cuando mi mamá tenía uno de sus ataques, de esos ataques de ira, iba a la cocina y prendía el extractor para que el ruido echara sus pensamientos. Nunca funcionó, pero ella siempre lo seguía haciendo, y desde siempre supimos que este sonido significaba malas noticias. Ahora me voy a mi departamento. Necesito estar solo, pase lo que pase. Mi papá quiso detenerme, quiso convencerme de que me quedara, quiso ir conmigo, pero yo estaba muerto de miedo, pero sobre todo a estas alturas tenía el corazón hecho pedazos. Le escuché debajo de mi cama. Era mi hermana, lo sabía. La figura que se alcanzaba a ver borrosa frente a la puerta alta era mi hermano, y mi mamá me observaba frente a la ventana. No quería abrir los ojos por completo, pero podía verla. Podía ver esos ojos abiertos llenos de ira, como los vi tantas veces antes. Mi celular empezó a sonar. Era mi papá. No tenía que verlo para saberlo, pero no respondí. Abrí los ojos por completo y sentí a mi mamá más cerca. Sentí su respiración sobre mí. A lo lejos, muy a lo lejos, como dentro del edificio, otra vez escuché el sonido de las sillas de ruedas, esa bendita silla de ruedas. Abre los ojos, me dijo aquella voz. De nuevo empecé a escuchar el Padre Nuestro seguido de otras oraciones que no conozco, una y otra vez, hasta que empecé a escucharlas en mis sueños, hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido. Por la mañana todo se sentía extraño. Eso no había sido una solución, no sabía. Pero ahora tenía tiempo de hacer mi maleta y alejarme de allí, al menos por un tiempo. En esa misma calle encontré un cuartucho en una azotea en el que dormí por meses. Era prácticamente regalado, pero con el tiempo, cuando mi papá me dijo que habían vuelto a su casa, cuando aquella pareja se fue del edificio, cuando todo pareció volver a la normalidad, me atreví a dormir de nuevo aquí. En el departamento de enfrente vivía una chica sola con su pequeño de 2 años. Se siente como un lugar distinto, pero nunca lo volvió a hacer. Aunque todo pareció recobrar cierta paz cuando se fueron estas personas de enfrente, cuando se llevaron a aquella señora con ellos, o lo que quedaba de aquella señora, en realidad nunca volvimos a la normalidad. De vez en cuando escuchamos ruidos, un grito. Quizás van a reírse de esto, pero en algún momento se puso un letrero en el tablero de avisos del edificio. Se llamó a una junta para ver qué se iba a hacer con esta situación, para mandar bendecir el edificio. Creo que hasta los agentes de bienes raíces tienen que comentar lo que pasa, porque cada vez se volvió más difícil que lleguen inquilinos nuevos. Los últimos son la chica y su bebé, pero ellos viven con mucha paz. El resto del edificio tiene que lidiar con los visitantes que quedan. Yo nunca voy de noche a casa de mi papá. Mi hermano comenzó a tener sueños muy raros allá en Monterrey y me hablaba de madrugada para preguntarme si estaba bien. En una de esas llamadas me dijo algo sobre aquella noche. Te soñé muy mal, carnal, muy asustado, que estaban jalando a través del armario, ¿te acuerdas? Claro, yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito, pero sí recuerdo que me lo platicaba mi hermana, yo creo que para asustarme. Pero me decía que no había sido un sueño lo que tuviste, lo que te pasó, que te quemaron, que te dejaron marcas, que desde entonces le tuviste miedo a mi mamá, que nunca volviste a ser el mismo con ella. A mi mamá, le dije riendo por la tontería que acababa de decir, pero al mismo tiempo, los recuerdos se apoderaban de mí de golpe, los recuerdos que había intentado ocultar por tanto tiempo.